organizado. Público Santolaya. A ver. Él es Miguel, es el líder, Carmen, la jefa de estudios, y Lucía, la secretaria. Esa que tenemos la plana mayor del centro. Ellos vienen a contarnos un poquitín el trabajo que han hecho desde finales del curso pasado, en que recibieron una formación de un centro catalán. ¿Era? Bueno, luego se No, catalán. Era catalán. Pau Vilán, sí. Para organizar unos grupos. Ellos querían hacer unos agrupamientos flexibles por ciclos, entonces recibieron una formación específica y este año, el primer año, se lo ponen en práctica. A principios de este curso también querían renovar un poquitín la metodología del centro y recibieron formación sobre aprendizaje cooperativo. Entonces ellos van a contarnos un poquitín cuál ha sido su experiencia en estos dos campos, ¿vale? Lo que ellos llaman las CTI, que son estos agrupamientos flexibles, y la metodología de aprendizaje cooperativo. ¿Ya? Bueno, primero deciros que yo no soy orador, y bueno, ya mis compañeras tampoco, entonces nosotros vamos a contarnos nuestra experiencia, ¿de acuerdo? La que vivimos en el centro desde, como dice Mireia, desde finales del curso pasado. Y luego, bueno, yo creo que lo más enriquecedor quizás sea lo que vosotros luego al final nos vais a preguntar, porque pueden surgir dudas o comentarios. Entonces, vamos a contaros el contenido general de la actividad y luego ya vemos, ¿vale? Entonces, en principio vamos a hablaros de las TTI, que nosotros lo traducimos en trabajo transversal instrumental. Y concretamente lo que os digo, invitaron al centro a participar en contratos programa. No sé si os suena ese programa que funciona a través de consejería, que invitaron a algunos centros a participar, a nosotros también, y concretamente nosotros nos propusimos como objetivo general del programa mejorar los resultados académicos del alumnado. Observábamos que había alumnos que ya desde el primer ciclo de primaria, de alguna manera, supongo que pasará en la mayor parte de los centros, porque hablamos con otros centros y nos cuentan más o menos lo mismo, son alumnos que desde el primer ciclo de primaria, pues digamos que pierden un poco el ritmo y poco a poco van perdiendo, y claro, ya, cuando llegamos a sexto de primaria, pues sus alumnos, digamos que están no fuera del sistema, pero casi. Entonces, surgió en nosotros pues esa preocupación, presentamos el proyecto a consejería, nos lo aceptaron, y concretamente uno de los aspectos a trabajar que nosotros incluíamos en el contrato era lo que siempre llamamos grupos flexibles o multiniveles, también lo llamábamos, que de hecho, bueno, empezamos en el momento en que lo solicitamos, empezamos a buscar información en internet y demás, y bueno, había cosas que casi se correlacionaban o se correspondían. En unas cosas le llamaban grupos flexibles y en otros le llamaban multiniveles, y prácticamente se correspondían. Entonces hablamos con el CPR porque también dentro de ese contrato de programa había un tema de formación, para formarnos, para ver qué es lo que podíamos hacer en ese ámbito. Hay una cosa importante, que participa todo el centro, o sea, todo el profesorado del centro participó en la formación que hicimos en junio del año pasado. Incluso había concretamente 3 profesoras que no estaban en el centro porque habían sido adjudicadas en el concurso. Contactamos con ellas en su centro, les dijimos la posibilidad y participaron. Lo hicimos en estas últimas semanas de junio, que bueno, había cierta disponibilidad, pudimos hacerlo. Y ya digo, nos ofrecieron desde aquí, desde el CPR, además está aquí Elena, que precisamente sabe ella por dónde vino el tema. Nos ofrecieron la posibilidad de que venía un centro catalán, la escuela Pau Vilà de Lleida, creo que era, o de Hospitalet, exactamente. Y entonces, bueno, ellos vinieron a contarnos la experiencia que habían hecho en su centro, y como consecuencia de lo que nos contaron, pues nosotros elaboramos, ya digo, este proyecto en el centro. Como veis, entra ahí en contrato de programa dentro de la autonomía de los centros. El título que le dimos al contrato era Disfrutamos aprendiendo, y el objetivo, como os decía, no era otro que mejorar los resultados académicos. Entonces, una vez realizada esa formación, que fue, digamos, muy importante, el equipo directivo durante el mes de julio y principios de septiembre, y luego ya hablando con el resto de los compañeros, porque ya os digo que muy importante que participaron todos, nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo el proyecto en primer ciclo de primaria. Entonces lo que hicimos, llamarlo como lo llamaban ellos, trabajo transversal instrumental, y sería eso, como una herramienta para mejorar los resultados académicos, aprovechando la diversidad del alumnado. Como os decía, pues hay alumnos que alcanzan unos niveles, otros, pero bueno, como pasa en todas las aulas, evidentemente los alumnos no nos llegan todos con un nivel homogéneo, son heterogéneos. Entonces solo tenemos 2 aulas, una en primero y otra en segundo. Entonces,
pensamos en buscar esa posibilidad de un trabajo en equipo con ellos, que por eso también lo enlazamos con el aprendizaje cooperativo que os comentaba antes Mireia. Y lo que nos planteamos en principio era hacer una evaluación inicial, que nos llevó mucho tiempo a buscar qué evaluación podíamos hacer a los alumnos, porque claro, tener en cuenta que cogíamos alumnos que venían de infantil, que ya van a primero, que unos leían y que otros no leían, evidentemente, ¿eh? Y los alumnos que pasaban de primero a segundo, que hombre, en su mayoría leían, puede haber alguno que por alguna circunstancia no, pero en su mayoría leían. Pero en la formación que hicimos siempre nos dijeron que y bueno, lo veíamos lógico también, que la prueba que había que hacer era la misma para todos, independientemente de que unos saliesen por arriba y otros se saliesen por abajo, que claro, iba a ocurrir. Bueno, después de muchas vueltas encontramos una evaluación inicial que podíamos hacer y la hicimos individualmente con cada niño. Y además se la pasó profesorado que no iba a participar luego en los grupos. O sea, del resto del profesorado del centro les explicamos en qué consistía la prueba que habíamos elaborado para formar los grupos y se hizo individualmente, o sea que cogíamos a los niños el primer día de septiembre, sin previo comentario ni demás, y hacíamos esa evaluación inicial. Entonces, como consecuencia de ella, formamos 4 grupos, sencillamente por los resultados de las pruebas, que llamamos, bueno, ahí hablamos de A, B, C y D, porque el E os lo explicaré posteriormente. En principio nosotros hicimos 4 grupos, porque con la disponibilidad de profesorado que teníamos en el centro, era lo que podíamos hacer, 4 grupos. 2 los llevarían las propias tutoras de primero y segundo y otros 2 una profesora de apoyo en primaria y la profesora de pedagogía terapéutica del centro, ¿vale? Entonces, ¿cómo distribuimos el trabajo? Pues 5 sesiones semanales. La segunda hora de la mañana se convertía en un trabajo diferente. Los alumnos de primero y segundo, en vez de estar en 2 grupos, se distribuían en 4. A ellos ya se les explicó, por supuesto, es importante también comentarlo, en la primera reunión de padres se comentó a los padres para decirles que iba a haber ese trabajo, porque evidentemente os estoy hablando de 5 horas semanales, porque es casi un área, digamos, porque luego al final acabamos incluso hasta poniendo una nota, por lo menos un comentario de ello, porque evidentemente los padres, a ver, son 5 horas a la semana, lo que yo os digo es casi ninguna de las áreas de primaria, bueno, puede ser que en lengua se den 6 horas, me parece que son, pero es que 5 sesiones, y cogimos además sesiones de 1 hora, con lo cual eran 5 horas semanales, a la misma hora. Entonces, hubo un trabajo ahí de coordinación de las profesoras que lo iban a impartir, porque evidentemente partíamos del nivel que tenían los alumnos, o sea, cada grupo partía del nivel que tenían los alumnos, ¿eh? Ya os digo, como os decía, un grupo lo llevaban las 2 tutoras de primero y segundo, otros las profesoras de apoyo, y luego buscamos un espacio de trabajo que tuviese disponibilidad de pizarra digital, ordenador y demás, para poder hacer un trabajo diferente al que se hacía en las aulas. Entonces, las aulas de primero y segundo ya la tienen, el aula de vídeo también y el aula de PDI también. Entonces ahí era donde iban distribuidos los 4 grupos. ¿Qué objetivos planteamos? Sobre todo y fundamentalmente objetivos instrumentales, por eso hicimos trabajo transversal instrumental, lectoescritura y cálculo. Evidentemente, yo creo que más o menos todos sabéis que en el primer ciclo de primaria el trabajo primordial va ahí. Entonces, la única diferencia, ya os digo, es que partíamos del nivel de los alumnos. Como se les hizo una prueba, cada grupo, o sea, el A, el B, el C y el D, partía de ahí. Las profesoras, coordinadas por Lucía, que está aquí presente, que es la secretaria, llevaba uno de los grupos, se reunían para preparar ese trabajo coordinado para que todos fuesen a un ritmo similar, pero bueno, siempre con unos objetivos diferentes, cada grupo tenía sus propios objetivos, porque evidentemente lo que sí hicimos ahí, por lo que supongo que habréis visto, es que hicimos grupos homogéneos en vez de grupos heterogéneos, porque hicimos una prueba y según las calificaciones de la prueba dividimos en 4 grupos. Calculamos las medias para dónde teníamos que cortar y cortamos. Hicieron 4 grupos totalmente homogéneos. Bueno, totalmente, hombre, evidentemente cada alumno tiene sus propias características y demás, pero bueno, lo más homogéneos posibles. Y ya os digo, se trata de trabajar lectoescritura, cálculo, que el cálculo casi no llegamos, aunque el trabajo que se hizo de lectoescritura, pues también se utilizaba el cálculo como medida para comentar cosas, o sea que trabajaban también numeración y demás, pero no directamente como cálculo de suma, resta, multiplicación y división, aunque bueno, en uno de los grupos también lo estamos haciendo. Y luego ahí sí había un trabajo tanto en equipo como un trabajo de valores, o sea, lo de levantar la mano, escuchar, turno de palabra, todo eso, pero eso sí que era común para todos, y se trabajaba directamente en cada uno de los grupos. Bueno, ahí veis a lo largo de la presentación pues imágenes de cada uno de los grupos. Había una temporalización quincenal para el trabajo. El material, esto también es importante, la premisa fundamental que les dijimos a los profesores es que no podían utilizar el libro de texto. O sea, el libro de texto en esas sesiones no se podía utilizar.
evidentemente era claro, porque, vamos, yo supongo que en los centros siempre estuvisteis trabajando cosas de apoyo y de refuerzo y se sacaban grupos de alumnos en la hora de lenguaje a trabajar un apoyo y demás. Pues nosotros rompiendo con todo eso dijimos, bueno, aquí el libro de texto queda al lado, las profesoras tutoras en un principio, evidentemente, yo os cuento la versión general, tuvo sus inconvenientes y sus ventajas y desventajas, y llevamos un año haciéndolo, o sea que, porque evidentemente una de las primeras problemas es que, claro, había que elaborar, llevaba un trabajo muy grande, porque había que elaborar un trabajo diario para esa hora semanal, o sea, eran 5 horas semanales en que había que elaborar un trabajo por parte de las profesoras, trabajo que se hacía impreso y que se hacía a través de trabajos en la pizarra digital, Se pretende hacer una actividad final, que bueno, todavía no hemos terminado el curso. Se establecieron unos criterios muy concretos de evaluación. De hecho, pensábamos hacer un reagrupamiento, o sea, nos habían comentado hacer una prueba a mitad de curso, a ver lo que pasaba, igual para todos otra vez, a ver lo que ocurría. Tuvimos que adelantar la prueba, porque una vez que vimos la conformación de los grupos, hicimos un replanteamiento de grupos con una nueva prueba. Por eso digo que lo de la prueba, claro, cada centro tendrá que estudiar sus posibilidades en el caso de llevarlo a cabo y ver qué opciones tiene, porque nosotros pruebas, ya os digo que buscamos hasta donde podíamos llegar y no, ¿vale? Lo que sí estaba claro es que la programación estaba muy en consonancia con la programación que llevaban tanto la programación general como la de aula, O sea, porque las profesoras que impartían esa TTI, evidentemente sabían cuál era el trabajo quincenal que se estaba haciendo en el aula con los niños, y estaba en consonancia, las actividades que se hacían y demás estaban interrelacionadas con ello, Y bueno, la experiencia es esa, la tenemos ahí arrancada. Hombre, nosotros evidentemente estamos muy contentos, nos parece que puede funcionar. Ya os digo que es distinto a todo lo que había, porque evidentemente hasta ahora pues nosotros lo que hacíamos, pues me imagino que lo que en todos los sitios, si había unos alumnos con problemas de aprendizaje, pues en la hora de lenguaje, en la de matemáticas, hacíamos un apoyo que se apoyaba a esos grupos. Hemos roto con todo ello. Evidentemente, lo que yo os digo tiene ventajas e inconvenientes. Uno de los inconvenientes precisamente es por parte del profesorado, que tiene que impartir esa hora, que hay que prepararla. Bueno, oye, ya sabemos que todos preparan sus clases, no vamos a discutir ahora la preparación de las clases, pero bueno, era un trabajo un tanto especial y específico, que ya conlleva ahí, digamos, una programación, y ya os digo que estamos ahora en ello. Entonces, de cara al curso que viene, como final ya, contaros que la idea es continuar con la experiencia. Bueno, antes de terminar, una vez que vimos que eso de los... Porque ellos, sí es cierto que cuando hicimos la formación nos habían hablado de 5 grupos, no de 4. Nosotros no sabíamos por qué. En principio nosotros arrancamos con 4 porque nosotros lo que hicimos en el centro fue real, decir, oye, contamos con este profesorado, con este horario, vamos a intentar aquilatarlo lo más posible, y llegamos a poder disponer de 4 profesores para trabajar allí, no de 5. Entonces, bueno, lo hicimos con 4, pero observamos que, claro, al hacer el nuevo replanteamiento de grupos, uno de los grupos nos quedó muy grande. Porque claro, tú cortabas en unos niveles, entonces ¿qué pasó? Que uno de los grupos nos quedó muy grande. Hay una cosa interesante también de los grupos, que no os lo dije y que me viene ahora a la mente. Aunque os parezca increíble, en todos los grupos había niños de primero y de segundo. Que eso fue una cosa que sí nos llamó muchísimo la atención. O sea, hicimos 5 grupos, había un grupo superior, evidentemente, que estaba por encima casi de los niveles que estábamos dando, pues hasta en ese grupo llegaron alumnos de primero. O sea, que en todos los grupos había alumnos de primero y de segundo. Lo cual, bueno, en principio también de alguna manera nos da a entender que la cosa funcionó bien. Y lo del 5.º grupo, lo que os decía, observamos eso, que uno de los grupos, y oye, porque evidentemente hay reuniones de coordinación, lleva mucho tiempo, sobre todo ahora para arrancarlo, quincenalmente, semanalmente, casi a diario se reunían las profesoras. Entonces, bueno, uno de los problemas que nos planteaban es que uno de los grupos se había quedado muy grande. El grupo, digamos, de mayor nivel, que también era buena la cosa, porque evidentemente si avanzan hacia arriba, evidentemente es que la cosa va bien. El grupo de más arriba se nos había quedado como muy grande. Entonces la jefe de estudios y yo, con horarios de jefatura de estudios y de dirección, evidentemente, dijimos, bueno, pues vamos a plantear un nuevo grupo, y ese grupo lo dividimos en 2. Y entonces ahora estamos trabajando con 5 grupos, entonces por eso decimos que para el curso que viene nuestra idea es continuar con la experiencia con 5 grupos. Y luego, de cara al curso que viene, también pensamos en la posibilidad de que, también nos lo habían contado ellos, pero no veíamos cómo hacerlo, de que intervino todo el centro, pero que intervenga directamente en llevar a cabo el proyecto el profesorado infantil. Porque evidentemente los niños que van a uno de los grupos son de infantil de 5 años que pasaron a primero, con lo cual nosotros en el centro habitualmente lo que hacemos es que la profesora hace 3, 4 y 5 años y luego hace apoyo.
Tenemos 4 profesoras de infantil, entonces hacen 3, 4, 5, apoyo, 3, 4, 5, apoyo. Entonces, lo que pensábamos era que de cara al curso que viene, esa profesora que va a hacer apoyo en infantil, en esas sesiones se las compensaremos en infantil, evidentemente, con otras sesiones de pedagogía terapéutica, lo que sea, pero la idea es que esa profesora, evidentemente, conoce a los niños, porque va a ser la profesora que tuvo con ellos en 5 años y podría coger uno de los grupos para trabajar con él. Entonces, sería la posibilidad. Y esto, ya os digo, es la propuesta. Esto no está comentado ahí a la gente y tal, pero no está todavía concretado. Queríamos ampliar la experiencia al segundo ciclo porque nos parece que ha resultado muy interesante. Entonces, claro, el grupo de segundo se nos va a tercero. Entonces decíamos, si queremos saber, porque el centro este que nos lo expresó, lo tienen en todo el colegio. Pero claro, ellos y una experiencia de años, poco a poco fueron avanzando y ya lo tienen en todo el colegio. Entonces, decimos, vamos a intentarlo en un segundo ciclo. Ahora estamos en la disyuntiva de cómo vamos a plantearlo en un segundo ciclo. Si vamos a hacer 3 grupos, si vamos a hacer 4, sí que vamos a hacer. Entonces estamos en ello, pero bueno, la idea es esa. Queremos continuar con el tema de formación, que eso tenemos que hablar con Mireia para continuar ese tema de formación, porque evidentemente la formación que recibimos fue muy interesante, por lo menos a nosotros sí nos ha parecido, aunque tened en cuenta que el grupo que nos lo contó hablaban del catalán, o sea, ellos lo que hacían era 5 grupos para trabajar con niños que no conocían el catalán, y lo que les enseñaban era el catalán. Nosotros digamos que hicimos esa transformación del catalán a trabajar concretamente en la lengua castellana, en 5 y el cálculo, lectoescritura y cálculo exclusivamente. Y bueno, también trabajamos con el tema de la tablet, que aquí las compañeras son las 2 de nuevas tecnologías y trabajamos algo con el tema, entonces queríamos continuar investigando con ese tema para poder trabajar con los críos. Y yo creo que, no sé, la experiencia más o menos de TTI es esa. Yo creo que sí procede, que si queréis preguntar algo, porque luego lo que os vamos a contar de aprendizaje cooperativo, hombre, está trabajado también dentro de ello, pero también en el resto del cole. Entonces, bueno, ya es una experiencia, digamos, diferente. Entonces, si os parece, si tenéis alguna pregunta ahora, sería el momento. O alguna duda, corrimos mucho, porque ya lo que os digo, yo hoy no soy orador. A ver, Elena. Yo es que tenía mucho interés en conocer esta experiencia porque efectivamente yo estuve allí en la formación con vosotros y fue interesantísima. ¿La prueba de evaluación inicial la elaborasteis vosotros? La elaboramos nosotros. Hombre, contactamos con los catalanes, que bueno, fueron desde luego geniales siempre que ellos siempre se ofrecieron a colaborar. Nosotros elaboramos la prueba entre los 3, la elaboramos entre los 3, buscando en todos los lados posibles, porque ya os digo, lo de la prueba es difícil, porque evidentemente, claro, partimos de que hay niños que no saben, puede haber niños que no saben leer, entonces hicimos una prueba muy muy sencilla y al principio nos parecía que bien, pero luego ya la veíamos muy sencilla, entonces contactamos con ellos para decírselo, ellos nos aconsejaron. Y al final, bueno, la prueba la elaboramos nosotros. Yo creo que es que la prueba tiene que ser adaptada precisamente a las necesidades del centro. Es que no creo que haya otra opción. Y luego dices que pasasteis otra mitad de curso. Sí, hicimos un replanteamiento en diciembre. En diciembre. Es que la primera... ¿Colocasteis a los niños? Sí. Es que la primera prueba que hicimos vimos que era demasiado sencilla. Porque luego, claro, una cosa son los resultados y otra cosa es luego lo que tú ves en el aula. Entonces dices, jolín, este niño aquí, yo que sé si tuvo suerte o el otro no tuvo tanta y falló. Claro. Entonces ya al llegar a diciembre vimos que había que hacer otra prueba. Mientras tanto fuimos haciendo otra, claro, cada vez vas afinando un poco más, evidentemente. Y en lugar de esperar a febrero, que es lo que ellos nos decían, que hubiera ese cambio, lo hicimos, fuimos preparando una un poco más afinada, más propia para los chavales, y la pasamos en diciembre. Entonces, en lugar de hacerlo en febrero, en diciembre ya pasamos la prueba e hicimos los grupos nuevos. Y bueno, estamos en ello. De hecho, la de febrero nos parece bastante acertada y ahora hay que, en función de esa, preparar la de septiembre. Es que es lo que más, hacer bien esa prueba es fundamental. No obstante, luego no pasa nada, porque hubo casos de niños que dicen, mira, es que este niño aquí y tal, y entonces lo que sí que es muy importante es la objetividad de la prueba. No vale decir, es que me parece, es que yo creo que este niño aquí, no. Tiene que haber unos resultados. Entonces dice, bueno, este niño aquí, es que no sé, digo, mira, pues le pasamos otra vez la prueba, porque es verdad, a lo mejor por lo que sea falló o no falló, o le ves luego que ahí no puede seguir, o que está demasiado bien y tiene que ir a un grupo posterior. Entonces, siempre muy importante es eso, la objetividad. Tiene que haber una prueba y unos resultados. Mira, pues este sacó esto aquí y es lo que... Porque si no, claro, te dejas llevar por lo que uno
ven un día o lo que sea y es complicado. La idea es que la prueba sea lo más objetiva posible. Por eso os decía que no la habían pasado ni incluso ni las profesoras que imparten en el aula, nada, porque son las que conocen a los niños. Precisamente la pasa otra persona distinta, aunque sea del cole, para que no conozca al niño y entonces, bueno, puede lo que dice ella. Corrige. Totalmente. Eso exactamente, que sea totalmente objetivo. Ni la pasa y ni luego la una cosa importante a raíz de esto que comenta Elena es lo de, iba a decir no convencer, pero bueno, explicárselo bien a los padres. Porque evidentemente es lo que os decía al principio, tener en cuenta que vamos a ocupar 5 horas semanales, que es como un área nueva, con lo cual nosotros también en principio no nos habíamos planteado ni poner nada en el boletín de notas, pero claro, luego cuando llegó diciembre decimos, jolín, es que estamos 5 horas con los críos trabajando en una cosa, hombre, no es que sea diferente, es lo que hacen en clase habitualmente, pero bueno, distinta, entonces igual procedía y se hizo una valoración directa en las notas. Entonces yo creo que es importante también. Bueno, más preguntas. Eso mejor tú, Alba. Bueno, pues viene a ser el grupo. Lo bueno también que iba a decir de esto es que aquí los niños no dicen, aquí van los 5 grupos, aquí no van los mejores o los peores, no tienen conciencia de eso. Es decir, llega la hora de las TTIs, ellos se ponen en la fila, se reparten y en ningún momento hay, pues mira, este es el grupo de los más, los que peor van o los que mejor. El grupo más pequeño es este, pero es el que más agarrará, o sea, son 6, pero valen por mucho. Bueno, además nosotros también es el que peor, digamos, tiene el nivel más bajo. Porque claro, lo que dice Lucía, si nos lo pensamos, porque claro, podíamos caer en la dinámica antigua, yo la viví en los centros, evidentemente, de que, bueno, el grupo de los tontos, digamos, y estas cosas. Entonces, para evitar esa dinámica, precisamente hicimos los grupos al revés, o sea, que el grupo A precisamente es aquel. Y los niños, también se les explicó mucho a los críos para que no encasillasen a los demás. Y luego, además, como hubo ese cambio también en diciembre, también ellos vieron que no había un encasillamiento, porque claro, si sacas a un grupo de niños siempre a trabajar fuera del aula y son siempre los mismos, pues acaban diciendo ellos lo que dicen, ellos y quizá los padres seguramente. Entonces, ahí sí tuvimos. Y nada, los grupos lo que veis ahí, más o menos 10, 12. Una media de Hombre, es lo que nos pasó, que el grupo, concretamente, aquel grupo y eran los que eran juntos, los dos grupos, el de la derecha y el de la izquierda de arriba, con lo cual, como veis, eran muchos. Entonces optamos por dividirlos otra vez en dos. Y concretamente en este grupo ahora mismo, es el que llevamos nosotros. Estamos trabajando a nivel de tercero de primaria, pero a nivel de tercero de primaria avanzado bastante. A ver, claro, ya lo pensamos, os lo cuento yo delante para que no penséis que si nos dimos cuenta que evidentemente podía ocurrir que los niños se separasen aún más, podía ocurrir, pero claro, es que nosotros lo que queríamos es que todos consigan los objetivos del primer ciclo y la manera que tenemos, eso quiere decir que unos van a conseguirlos perfectamente y otros van a estar por arriba. Porque claro, evidentemente con estos críos el trabajo que hacemos no es el mismo que hacemos con estos otros, no puede ser, el trabajo no es el mismo, trabajo orientado al grupo, a las capacidades que tiene cada uno. Sí. No, yo es por acelerar un poquito. Sí, porque tenemos que hacer una pregunta sobre este tema y pasamos a aprendizaje, luego si nos da tiempo retomamos. En esa prueba que preparaste, ¿había aspectos de lengua, de matemática, de no, solamente solo lengua. Lengua, lectoescritura. Todos los aspectos, sí. No. Expresión oral, escrita, de todo, un poco de todo, eso sí. El cálculo solo, que lo hacemos en estamos trabajando en el grupo. Solo nosotros en este grupo y como rutina, como una de las cosas que hacemos de rutina, pero con el grupo, el resto de los grupos es lectoescritura. Sí. ¿Por qué no incorporáis la opinión, o sea, la evaluación del equipo docente de la etapa infantil como relevante porque es que me parece importantísima esa prueba inicial que clasifica en 5 grupos a vuestros alumnos de primero y segundo, con todos esos aspectos de priorizar algunos grupos, etcétera, y todos esos efectos colaterales tan peligrosos, ¿no? Entonces, es muy importante que la prueba que determina eso sea rigurosísima y luego es importantísimo también que las distintas tareas en 5 niveles estén muy bien determinadas. Sí, claro. Es que eso es la mayor dificultad. Entonces, ¿de dónde sacasteis? Claro, del trabajo previo de este colegio de Hospitalet, claro. Sí. Y trabajar con grupos homogéneos tan pequeñinos, empezar a decir, o sea, ¿no merecería más la pena el trabajo del profesor con tan pocos niños, merece la pena la pizarra digital y el tablet?
Hombre, combinamos un poco. Yo me gusta mucho las nuevas tecnologías, pero la mano hay que usar, vamos, eso es fundamental, ¿eh? Entonces igual el grupo más elevado igual sí, pero nosotros el resto trabajamos, igual vamos a ordenadores, podemos ir un día a la semana y son niños que cansan mucho también, enseguida están 10-15 minutos y poco más. Pero vamos, trabajamos mucho lo que es lo impreso también. Hombre, es importante también que se ha notado mucho en el aula, ahora mismo, en las aulas, tanto en la de primero como en la de segundo, que esos alumnos que os decía yo al principio, que normalmente van perdiendo la capacidad de continuar al ritmo de los demás, actualmente lo llevan, que es lo que nosotros buscábamos precisamente. Porque realmente los aprendizajes, oye, yo creo que estáis todos en primaria, son repetitivos, o sea, que porque demos la tabla en segundo, en tercero vamos a repetir la tabla y en cuarto repetimos la tabla y acabéis sabiendo a lo mejor en quinto, o sea, que quiero decir que son repetitivos los aprendizajes, de alguna manera. Bueno, ¿pasamos al aprendizaje cooperativo? Pues si nos da tiempo ya preguntas, ¿vale? Bueno, el aprendizaje cooperativo, el sistema fue un poquitín más o menos el mismo. Lo metimos también dentro de contrato programa y solicitamos al CPR un plan de formación. Recibimos una formación en el centro, en la cual también participaron, ahí no todos, pero sí la mayor parte de los profesores del centro. Porque la idea también era que fuese una cosa a nivel de centro. Tuvimos una formación teórica y luego también estuvieron también los del grupo Ártica, digo grupo Ártica porque supongo que lo conoceréis, impartiéndonos también alguna sesión práctica, digamos, ya de llevar a cabo en el aula. Bueno, entonces, a raíz de eso nos planteamos en el centro, esto nos lo llevamos planteando durante el curso, no es que todo esté ya enganchado, es una cosa que estamos llevando ahora a lo largo del curso como experiencia este año y veremos a ver lo que ocurre. Entonces, lo que decíamos, como siempre, la idea era mejorar los resultados académicos, convertir el grupo Blas en una comunidad de aprendizaje, que bueno, ese es el objetivo para aprender los contenidos escolares, ese es el objetivo primordial de los aprendizajes cooperativos, y aprender a trabajar en equipo. Que bueno, con la teoría que recibimos nos explicaron claramente que no era lo mismo hacer grupos, porque decíamos, no, es que siempre trabajamos en grupo, siempre hacemos alguna cocina y tal, pero es diferente, digamos, eso. Bueno, entonces, mirad, como dice ahí, una de las cosas que buscábamos en los niños a la hora de conseguir ese aprendizaje cooperativo es que se mejora la organización del trabajo, hay mayor satisfacción personal, nos enriquecemos con las aportaciones de los otros y es importante ayudar a los demás. Ya digo, no estoy inventando nada, son las cosas que nos contaron y que nosotros consideramos como primordiales para trabajar. Como veis, aquí hay un aula que está dispuesta en grupos. ¿Qué pasa si quieres, Karen, para que vean? Porque la idea era que una vez que recibimos esa teoría o esa formación por parte del CPR, en ella nos comentaban que era muy importante partir de distribuir las clases en grupos, porque el que en un momento determinado de la clase tengas que romper con la estructura en uno, con la estructura uno en uno, para formar grupos, rompía mucho. Y evidentemente había por parte de los profesores mucha reticencia por el tema de que, claro, iban a charlar mucho, por ejemplo, porque claro, si son un grupo de alumnos que hablan mucho, si encima los juntas, pues van a hablar más. Entonces, bueno, pero nos dijeron siempre que era muy importante la clase distribuida todo el tiempo en grupos, que hubiese carteles con las técnicas que iban a trabajar, y una cosa importante dentro del aprendizaje cooperativo es que ellos mismos participen en la elaboración de las normas del grupo. Bueno, se formaron en varios grupos, concretamente están trabajando en grupos cooperativos en el segundo ciclo, en tercero y cuarto. Se trabaja en todo el cole, o sea, en todo el cole se han hecho técnicas, ya lo veréis ahí que expresado, porque elaboramos como un proyecto de centro, no queremos llegar, por supuesto, a lo del Grupo Ártica, pero bueno, oye, elaboramos un proyecto de centro para nosotros que nos puede servir. Pero realmente en grupo, trabajando fuertemente, sí se hizo en el segundo ciclo. Prácticamente desde que se hizo la formación, lo hicimos en septiembre, pues prácticamente en octubre o noviembre se arrancó ya con esa posibilidad de trabajar en grupos. Y los demás trabajan, porque bueno, las que sois de infantil, por ejemplo, sabéis que en infantil sí trabajan siempre en grupos, los críos, entonces bueno, ya tenía también cierta ventaja, porque ahí también entró infantil y primaria, todos. Entonces ponían un nombre, un grito de guerra, establecíamos unos roles, se planteó que hubiese como mínimo una sesión semanal de aprendizaje cooperativo, y también planteamos qué técnicas se iban a utilizar en cada uno de los niveles, porque las técnicas, bueno, las vais a ver en cada uno de los ciclos, son diferentes, pero importante plantear como mínimo una sesión semanal, que ya os digo que en tercero y cuarto ahora mismo están distribuidos en grupos y hacen no una sesión semanal, hacen una diaria o más.
y no es que os lo esté contando por contároslo, es que es así. En los grupos de segundo ciclo lo están haciendo tal cual. Entonces, en infantil, las técnicas, como nos las comentaron ya en la formación, pues vimos cuáles podían adaptarse mejor a las posibilidades de trabajo de cada uno de los ciclos. Se pasó una nota a los ciclos, bueno, formamos un grupo de trabajo en el cual estuvimos elaborando y demás un proyecto de centro. Entonces, en infantil trabaja en el folio giratorio. En primer ciclo, como continuación de infantil, van a continuar con el tema del folio giratorio y van a trabajar Te ayudo, me ayudas. Son técnicas que no voy a explicaros porque, bueno, son técnicas de aprendizaje comparativo, pero bueno, que podéis verlas en cualquier en internet o en cualquier sitio. En segundo ciclo practica mucho lápices al centro, 1, 2, 3, y en tercer ciclo pares discuten, mesa redonda y lectura compartida. Aunque ya os digo que donde más se está haciendo, sobre todo diariamente, es en segundo ciclo. En los demás se está intentando trabajar al menos una sesión semanal. Bueno, lo que os decíamos, en educación infantil, entonces dentro de las aulas nosotros tenemos un grupo por nivel, o sea, uno de 3, uno de 4, uno de 5, uno de primero. Entonces se forman 4 grupos y los roles que se les dan es el jefe de equipo. Porque eso siempre, ya digo, que infantil ya lo estaban haciendo, tampoco inventamos nada. Y la idea, compis, es lo de gemelos pensantes, que habla en el aprendizaje cooperativo, digamos que trabajan como en parejas, tenemos que acabar los dos a la vez, tenemos que ayudarnos y demás, y es lo que se está tratando de inculcar desde infantil. Entonces la idea que surgió también era hacerlo a nivel de centro, porque si en infantil lo hacen y luego ya a primero y rompemos con ello y luego en cuarto, por decir una cosa, lo volvemos a retomar, pues parece que queda como desligado. Entonces la idea es que continuemos, porque empezamos este curso, entonces la idea es intentar continuar. Y la técnica que utilizan sobre todo en infantil es la del folio giratorio. En primer ciclo, concretamente se hicieron 5 grupos y la idea es los gemelos pensantes, son los compis que ponían, es que en infantil le dieron como nombre los compis en vez de gemelos pensantes, pero bueno, la idea es la misma. Y las normas que se elaboraron en el grupo, que se comentó con ellos y demás, son esas que veis ahí: respetar tu turno de palabra, trabajar en silencio, escuchar las explicaciones, ayudar a los demás, compartir conocimientos. Y las técnicas, utilizábamos la misma de infantil, el folio giratorio, y arrancar con la de Te ayudo, me ayudas. Y ya os digo, una sesión semanal. Segundo ciclo, que es el que ya os digo que está trabajando, además encima lo hacemos bilingüe, en inglés y en castellano, se hace también. De hecho, los grupos que se hacen en el aula de tercero se aprovechan para el resto de las áreas. O sea, porque como hacemos reuniones de equipos docentes, se han comentado con el resto de profes, y yo, por ejemplo, que doy educación física, pues cuando tengo que hacer grupos y trabajo cooperativo, pues aprovecho los grupos que ellos tienen en el aula. Eso a ellos en principio, no sé cómo deciros, a los que ellos en principio no les gustaba, porque claro, si te toca uno que a lo mejor en el grupo, porque evidentemente sabéis que en el aprendizaje cooperativo los grupos no vale, o sea, tiene que hacerlos el profesor. Lo primero que tiene que hacer es conocer a los alumnos y después formar los grupos, es muy importante. Entonces claro, en el grupo tiene que haber uno que tal, otro que, y siempre hay alguno que a lo mejor pues no te gusta que esté en el grupo, pero ahora mismo, todavía hoy comentando con la profesora de tercero para pasar a cuarto, dice, ya es que me va a costar trabajo romper los grupos, porque tienen tal cohesión dentro del grupo que me va a costar trabajo, porque claro, lo que dicen en el aprendizaje cooperativo, y que bueno, es lógico y normal, es que hay que romper los grupos en algún momento. Aquí, como lo hicimos prácticamente desde el segundo trimestre, entonces los grupos han permanecido, no los hemos cambiado. Entonces ya decía que ahora el curso que viene que va a tener problemas. Entonces, como os decía, en inglés y en castellano, pues tienen unos roles, tienen, como veis, ellos ahí en el pecho, ellos tienen como una medalla que trae lo que es cada uno, el rol que lleva cada uno dentro del grupo, y por la parte de atrás trae las normas que conlleva el ser coordinador o el ser el speaker, el portavoz o lo que sea, ¿de acuerdo? Se adapta muy bien ellos. Son de Ártica, son de ellos. Sí, son de Ártica, sí, ahí no inventamos nada. Bueno, en el tercer ciclo lo mismo, los grupos son similares, se establecieron unas normas y las técnicas. Pares discuten, mesa redonda y lectura compartida, porque pensábamos que al llegar más arriba pues ya podían. Ya os digo, en tercer ciclo se está trabajando, lo trabaja Carmen mucho en el área de inglés, concretamente ahora en quinto lo están haciendo ya también, pero trabajando en grupo. Entonces, bueno, poco a poco digamos que está entrando todo el cole. De cara al curso que viene, bueno, pues la idea sería continuar avanzando en el aprendizaje cooperativo y llevarlo a todas las áreas, porque concretamente ahora mismo, ya os digo, en segundo ciclo sí se está trabajando en todas las áreas. Yo no es por hacer propaganda de ninguna editorial, con esto os voy a comentar. Concretamente el libro que tenemos en el centro, el libro del alumno del centro, trae actividades para el aprendizaje cooperativo directamente, con lo cual ahí sí que el profesor tampoco necesita ni inventar, las trae ahí en el libro. En la guía didáctica del profesor
esto concretamente es SM, en la guía didáctica, trae actividades concretas para hacer en cada uno de los temas con aprendizaje cooperativo, o sea que tampoco tienes que ir a buscar o inventar, o que bueno, puedes evidentemente, pero que no hace falta, ¿eh? Entonces la idea es continuar, seguir con la formación, que estaba comentando antes con Mireia todavía, que teníamos que tal, y luego esto que ponemos ahí, compatibilizar aprendizaje cooperativo y nuestra liga de competencias, os explicamos. Nosotros durante todo el curso hacemos con los críos una cosa que llamamos, que esto también es novedoso y que entra dentro de esto, que llamamos liga de competencias. Sabéis que ahora mismo está a nivel de con la evaluación de diagnóstico y demás el trabajo, y bueno, con la nueva ley, el trabajo de competencias, evidentemente. Entonces, nosotros durante todo el curso, y no en el horario de clase, aunque ahora mismo ya lo están haciendo en las aulas en concreto, pues trabajábamos las competencias diferentes. Les pasamos una ficha a los alumnos, a todos, y es una liga, porque ellos elaboran la ficha y la meten en un buzón, la entregan, y nosotros les ponemos nota, y con las notas se van sumando, y bueno, pues hay X alumnos que luego llegan a una final, que es lo que estáis viendo por ahí. Concretamente ahora mismo en este último trimestre yo estoy trabajando concretamente la educación vial. Entonces, en todos los niveles, desde primero a... Hay dos grupos, uno es primero y segundo y otro tercero, cuarto, quinto y sexto. En todos los grupos trabajan el tema de educación vial y concretamente pues lo que toque, el guardia, el semáforo, lo que coincida. Y luego ellos hacen un cuestionario, responden a las preguntas, lo entregan y de ahí se saca una clasificación. Están encantados. Nosotros decíamos de compatibilizarlo porque podíamos hacerlo a través del aprendizaje cooperativo, ya que están en grupos, nos planteamos para el curso que viene que dentro de esos grupos, en vez de participar individualmente, participamos como grupo. Entonces, entre todos, pues a través de una de las técnicas, cual sea, elaboramos el cuestionario entre todos y participamos todos. Ya no participa Juan, Pedro y Andrés, participa todo el grupo. Por eso decíamos de compatibilizar la idea. No sé si os lo conté muy concretamente, pero bueno, no quiero enrollarme más porque ya nos vamos a pasar de tiempo. Un minuto. ¿Alguna pregunta de...? A pesar de que yo no tenía mucho rollo. Ya. ¿Sobre aprendizaje cooperativo? Explicar un poco los roles en el segundo ciclo. Los roles, es que, a ver, pasa para atrás, Carmen. Concretamente, tradúcelos tú, Carmen, coordinador. Sí, esto es de Ártica, esto está cogido de los de Ártica, de que son los símbolos estos. Y entonces el coordinador pues tiene, lo que sí hicieron es en cada ciclo, dentro de lo que Ártica decía pues a lo mejor el coordinador, hemos puesto ahí, repartir el turno de palabra, me encargo del orden y la limpieza. Ártica igual tenía 4 o 5 dentro del coordinador. No. El grupo decidió pues a lo mejor quedarse con dos o tres. Entonces el niño que es coordinador es el que cuando tienen que hablar dice, pues se encarga un poco de decir, tú este es tu turno de palabra o te toca hablar a ti. También se encarga de que cuando marchan a lo mejor a una especialidad al final de la mañana que esté recogida, que no haya nada en el suelo, ese tipo de cosas. El de environment es el de material, el encargado del material, que lleven la agenda, que si voy a inglés que lleven dentro de mi grupo me encargo de que lleven el material que tienen que llevar. Si me voy a educación física, se encarga un poco de eso. El speaker es el portavoz, hemos puesto ahí que es el portavoz, es el que habla, es el único que se puede levantar a hablar con el profe si tiene que preguntar, el único dentro de su grupo. Y el supervisor es el supervisor, el que se encarga, pero bueno, hay más. En tercer ciclo, por ejemplo, ya se va ampliando cada uno de los roles. Pues el speaker, aparte de portavoz, se encarga de nivel de ruido, el supervisor se encarga de que en la agenda apunten los deberes dentro de su grupo. Sí, nosotros ahí funcionamos con una agenda desde tercero a sexto de primaria. Pero vamos, esto es de Ártica, vamos, que está en internet, y lo de los carteles que son muy monos. La verdad que son de ellos. La formación, ellos tuvieron formación por Ártica, también participó en la formación en la asociación ECO, de aquí de Asturias. Y bueno, si alguno de vosotros pues quiere iniciarse en el tema de aprendizaje cooperativo, de tomar como referencia a Pérez Puyolás, ¿vale? Pérez, como suena, Pujolás. Muy bien, te expresas muy bien, Mireia. Sí, esto de los idiomas. ¿Alguna preguntina más? Ya, eso es una... Bueno, pero sí, no, hombre, nosotros, a ver, el centro está aquí en el Atahoyo, no está, si queréis pasar por allí y tenéis dudas o queréis verlo in situ, porque no es que lo estemos inventando, está funcionando ahí. Pues oye,
nosotros encantados de recibiros y de contaros lo que hacemos. Si les sirve a 2 más, pues oye, mejor. A nosotros en principio, ya os digo, estamos contentos, por lo menos el equipo directivo. Haremos, la evaluación no está hecha, aunque bueno, hombre, los profes te van contando las reuniones de coordinación y demás, y ya os digo, hay ventajas e inconvenientes. Nosotros os contamos todo lo más guapo, luego tiene sus cosas, claro. Yo tengo una última pregunta, Miguel, que igual a lo mejor yo me despisté y no la contestaste. Cuando hablasteis de los agrupamientos y esas evaluaciones que hacíais, ¿dais la posibilidad de que un niño que está, por ejemplo, en el grupo A pueda acceder al grupo B? Sí, claro. Es que a través de la evaluación puede ser en cualquier momento. No, ya te digo que nosotros la idea era una al principio y otra en febrero, pero este curso se adelantó la evaluación porque los profes comentaron que había niños que se salían del grupo, porque claro, tú evidentemente sabes cuál es el planteamiento del grupo, tienes unos objetivos, haces tu programación y hay niños que la alcanzan muy rápidamente, entonces dijimos, oye, hay que replantearlo porque si no, entonces sí, pueden cambiar en cualquier momento. Hubo niños que pasaron de grupo hacia arriba y otros que retrasaron. Bueno, pero entonces, la pero menos, algunos muy pobre. Alguno muy pobre. Gracias.